Buenos días, tarde, noche, chicos, chicas, esperando que se encuentren muy bien junto a su familia. Comenzamos con la revisión de la guía de igualdad de números racionales. Veamos entonces como conocimientos previos lo que debemos recordar. Las partes de una fracción. Tenemos el numerador, el denominador y la línea o raya fraccionaria. También debemos recordar que una fracción es una manera de representar o escribir una división. De esta manera en el numerador puede ser cualquier número entero, pero en el denominador no puede ser cero. Sí, cualquier otro número entero, pero cero no, porque la división por cero no existe. Además de esto, debemos recordar que existen tres tipos de fracciones. Tenemos las fracciones propias, las fracciones impropias y las fracciones mixtas. Recordemos entonces que las fracciones propias es cuando el numerador es menor que su denominador y el denominador nos va a indicar en cuántas partes iguales se va a dividir el entero. Veamos este ejemplo. En la parte del denominador tenemos un 5 y esto quiere decir que vamos a dividir el entero en 5 partes iguales. Y el numerador nos indica cuántas partes vamos a considerar. Veamos en este ejemplo. Nuestro denominador nos decía que era 5 y lo repartimos en 5 partes iguales. Pero nuestro numerador nos indica 1. Esto quiere decir que estamos considerando solamente una de estas 5 partes. Veamos entonces cuáles son las fracciones impropias. Una fracción se llama impropia cuando su numerador es mayor que su denominador. Y el denominador, al igual que en el caso anterior, nos indica en cuántas partes se va a dividir este entero. En este caso tenemos nuestro denominador un 9. Entonces nuestro entero se va a dividir en 9 partes iguales. Y el numerador nos indica cuántas partes vamos a considerar. En este caso, como nuestro numerador es más grande que nuestro denominador, vamos a tener que hacer nuestra representación gráfica en más de una ocasión para poder considerar todas las veces que nos indica nuestro numerador. Veamos entonces cuáles son las fracciones mixtas. Una fracción mixta está formada por un número entero y una fracción. Este tipo de fracción es otra manera numérica de representar una fracción impropia. El número entero representa las cantidades enteras consideradas completamente. Veamos entonces nuestro siguiente ejemplo. Como fracción impropia tenemos el 11 cuartos y acá tenemos nuestra representación gráfica. Si nos damos cuenta, dos de nuestras partes enteras están siendo consideradas completamente y es precisamente esto lo que nuestra parte entera del número mixto está representando. Y nuestra fracción que acompaña al número mixto representa la cantidad entera que no considera su total. En este caso tenemos tres partes que está considerando de un total de 4. Pero para poder escribir nuestra fracción impropia como número mixto, no necesariamente debemos hacerlo mediante la representación gráfica, sino que también podemos hacerlo mediante la división que esta fracción representa. En este caso, 11 cuartos representa 11 dividido en 4. Hagamos entonces nuestra división. 11 dividido en 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 11? Cabe 2 veces. Y 2 por 4 me da 8. Por lo tanto, me faltan 3 para poder llegar a los 11. Así entonces el cociente de nuestra división va a representar la parte entera de nuestro número mixto. El resto va a representar el numerador y el divisor va a representar el denominador de la fracción que acompaña al número mixto. Veamos entonces cómo llegar desde nuestro número mixto a nuestra fracción impropia. Para poder hacer esto, lo que nosotros debemos hacer es multiplicar nuestro denominador por nuestro número entero. Y a este resultado le vamos a sumar nuestro numerador. En la parte del denominador vamos a mantener exactamente el mismo. Si nosotros hacemos esta operación, podemos llegar desde los 2 enteros 3 cuartos hasta los 11 cuartos. Veamos entonces ahora nuestra igualdad numérica, pero con distinta escritura. Para esto vamos a revisar nuestra siguiente situación. Pedro por primera vez va solo a comprar al almacén de su barrio. Su madre le pide que compre medio kilogramo de pan para la once. El vendedor le colocó el pan en la balanza hasta alcanzar la cantidad exacta. Pedro, al observar la balanza, se da cuenta que el un medio que pidió no aparece entre los números que salen en la pantalla. El vendedor amablemente explica a Pedro que un medio es lo mismo que 0,50. Pero, ¿cómo podemos verificar lo que le dijo el vendedor a Pedro?
Para verificar lo que le dijo el vendedor a Pedro, debemos entonces recordar el hecho de que un medio representa la siguiente división, 1 dividido en 2. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es realizar esta división para poder verificar lo que le dijo el vendedor a Pedro. Ahora veamos, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 1? El 2 en el 1 cabe 0 veces. Como el 2 no cabe en el 1, vamos a agregar la coma para la parte decimal y vamos a agregar un 0 al lado del 1. Y ahora nos preguntamos cuántas veces cabe el 2 en el 10. El 2 en el 10 cabe exactamente 5 veces. 5 por 2 me da 10. Por lo tanto, no me falta nada para poder llegar a 10. De esta manera, el vendedor tenía razón. Un medio es igual a 0,50 o 0,5. Recuerden que si el 0 está a la derecha de la coma y está al final, ese 0 lo podemos omitir. Ahora que ya entendemos que una fracción es igual que un decimal, nos corresponde preguntarnos lo siguiente. ¿Qué debo hacer para escribir el número decimal como una fracción? Bueno, para esto lo primero que debemos identificar qué tipo de decimal es. Si es un decimal finito, un decimal periódico o si es un decimal semiperiódico. Veamos entonces cómo lo vamos a hacer con un decimal finito. Pero para saber cuál es un decimal finito, debemos saber que va a tener una cantidad limitada de cifras decimales. Vale decir que va a tener una cantidad limitada de números después de la coma. También debemos saber que siempre que se divida el numerador por el denominador, la división debe tener como resto 0. Veamos entonces el siguiente ejemplo. 7 medios va a ser igual a 3,5. Veamos si esto es verdad. Para saber si esto es verdad, tenemos que hacer la siguiente división. 7 dividido en 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 7? El 2 en el 7 cabe 3 veces. Y me va a sobrar 1. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 1? El 2 en el 1 cabe 0 veces. Por lo tanto, vamos a agregar una coma decimal y vamos a agregar un 0 al lado del 1. Y ahora nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 10? Y el 2 en el 10 cabe 5 veces. 5 por 2 me da 10. Por lo tanto, no me falta nada para llegar a 10. De esta manera, sabemos que 7 medios es igual a 3,5. Ahora que conocemos nuestros decimales finitos, veamos cómo podemos escribir este decimal como una fracción. Para esto debemos seguir los siguientes pasos. Lo primero que debemos hacer es que en el numerador anotamos el número como si no tuviera la coma. En el denominador vamos a anotar un 1 y tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Y si se puede simplificar, debemos siempre simplificar al máximo. Veamos entonces los siguientes ejemplos. Ejemplo A, tenemos 0,045. ¿Qué vamos a anotar arriba? Vamos a anotar el número sin la coma. En este caso, si nos damos cuenta, tenemos un 45. Y esto es lo que vamos a anotar en el numerador. Veamos entonces qué pasa con el denominador. En el denominador vamos a anotar un 1 y tantos ceros como cifras decimales tengamos. Vale decir, ¿cuántos números tenemos después de la coma? En este caso tenemos 3 números después de la coma, por lo tanto anotamos 3 ceros. Ahora que tenemos ya nuestro número decimal escrito como fracción, debemos simplificar al máximo. El 45 lo puedo escribir como 5 por 9 y el 1000 lo voy a escribir como 5 por 200. Los dos 5 los puedo simplificar. De esta manera me queda 9 partido por 200. Y 9 partidos por 200 es igual a 0,045. Ahora veamos el ejemplo B. Tenemos 1,18. En el numerador vamos a anotar el número sin la coma. En este caso, si nosotros quitamos la coma, tenemos 118, que es lo que hemos anotado en el numerador. Veamos qué pasa en nuestro denominador. Anotamos el 1 y tantos ceros como cifras decimales tenemos. En este caso tengo 2 cifras decimales, por lo tanto voy a anotar 2 ceros. Pero esta fracción que tenemos acá se puede simplificar porque ambos números son de la tabla del 2. De esta manera el 118 lo podemos escribir como 2 por 59 y el 100 lo podemos escribir como 2 por 50. Ahora eliminamos lo que se repite tanto arriba como abajo. Así entonces tenemos la fracción 59 partido por 50, que es lo mismo que tener 1,18.
Veamos ahora cuáles son los decimales periódicos. Un decimal periódico posee una cantidad infinita de cifras decimales, vale decir, números después de la coma, y cada uno de estos números van a pertenecer al periodo. También debemos considerar que siempre que se divida el numerador por el denominador, la división no tendrá fin, teniendo una o más cifras decimales que se repitan sucesiva e infinitamente, formando este periodo. También tenemos que saber que se escribe de forma abreviada con una rayita arriba de estos números. Veamos entonces el siguiente ejemplo. 2 tercios. 2 tercios es igual a 0,6 periódico. Pero ¿cómo sabemos esto? Nunca debemos olvidar que esta fracción representa la siguiente división. 2 dividido en 3. Si nosotros realizamos esta división, tenemos que obtener 0,6. Y ahora nos preguntamos cuántas veces cabe el 3 en el 2. Y el 3 en el 2 cabe 0 veces. Entonces agregamos la coma para poder agregar este 0 al lado del 2 y poder continuar esta división. Y ahora nos preguntamos cuántas veces cabe el 3 en el 20. El 3 en el 20 cabe 6 veces y 6 por 3 me da 18, faltándome 2 para poder llegar al 20. Me vuelvo a preguntar entonces cuántas veces cabe el 3 en el 2. El 3 en el 2 no cabe, por lo tanto voy a agregar un 0. Y ahora pregunto, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 20? Y el 3 en el 20 vuelve a caber 6 veces y me vuelven a sobrar 2 indefinidamente. De esta manera podemos observar que el 6 se va a repetir de manera infinita. Así entonces obtenemos que 2 tercios es igual a 0,6 periódico. Ahora que conocemos los decimales periódicos, veamos cómo podemos escribir este decimal como una fracción. Para eso debemos hacer los siguientes pasos. En el numerador vamos a anotar el número sin la coma, pero además vamos a restarle los números que estén antes del periodo. En el denominador vamos a colocar tanto 9 como números dentro del periodo haya. Y finalmente, si se puede simplificar, debemos siempre simplificar al máximo. Veamos entonces los siguientes ejemplos. Ejemplo A. Vamos viendo, tenemos 2,6 periódicos. De esta manera, en la parte del numerador, vamos a anotar primeramente el número sin la coma, que vendría siendo 26. Y le vamos a restar lo que está fuera del periodo. Vale decir, el 2 que está fuera de lo que está debajo de la rayita. Y en la parte del denominador vamos a anotar tanto el 9 como números debajo de la rayita I. En este caso solamente tengo el 6. Por lo tanto, simplemente anoto un solo 9. Ahora realizamos la resta que tenemos en la parte del numerador y me queda 24 partido 9. Ambos números son de la tabla de 3, por lo tanto debo simplificarlo al máximo. Así entonces me va a quedar 8 por 3 y abajo me queda 3 por 3. Elimino lo que se repite arriba y abajo y me queda finalmente 8 tercios. 8 tercios es igual a 2,6 periódico. Veamos entonces el ejemplo B. Tengo 0,3 periódico. Entonces vamos a anotar en el numerador el número sin la coma, que vendría siendo el 3. Y le vamos a restar lo que no está debajo de la rayita, vale decir lo que no está en el periodo, que vendría siendo 0. Y en el denominador vamos a anotar tanto 9 como números debajo de la rayita tengamos, que en este caso es simplemente 1. Por lo tanto, anotamos un solo 9. Así entonces me queda 3 partido por 9, pero ambos números también son divisibles por 3 porque ambos son de la tabla del 3. Por lo tanto, en la parte del denominador me va a quedar 3 por 3 y arriba simplemente me queda 3. Ahora simplifico lo que se repite arriba y abajo y me queda un tercio. De esta manera, un tercio es igual a 0,3 periódico. Veamos entonces ahora cuáles son los decimales semiperiódicos. Los semiperiódicos, al igual que el caso anterior, poseen una cantidad infinita de cifras decimales. Pero a diferencia del caso anterior, no todos estos números van a pertenecer al periodo. Además, hay que considerar que siempre que se divida numerador por denominador, la división no va a tener fin. Y en la parte decimal pueden aparecer una o más cifras antes del periodo. Estos números se van a llamar anteperiodo. Tenemos entonces el siguiente ejemplo, 7 partido en 30. Esto es igual a 0,2 y el 3 periódico. Pero ¿cómo podemos verificar esto? Debemos entonces hacer la división de 7 dividido en 30. Y nos preguntamos cuántas veces cabe el 30 en el 7. Y el 30 en el 7 cabe 0 veces. Para poder continuar esta división vamos a agregar la coma decimal. Así entonces también vamos a agregar el 0 al lado del 7. De esta manera me pregunto cuántas veces cabe el 30 en el 70. El 30 en el 70 cabe 2 veces. 2 por 30 me da 60. Y me faltan 10 entonces para poder llegar a los 70. Ahora me pregunto cuántas veces cabe el 30 en el 10. El 30 en el 10 no cabe.
por lo tanto agrego un 0 al lado. Y ahora me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 30 en el 100? El 30 en el 100 cabe 3 veces y 3 por 30 me da 90, faltándome nuevamente 10 para poder llegar a los 100. De esta manera, el 3 se va a estar repitiendo indefinidamente, formando el periodo. Así entonces, 7 partido por 30 es igual a 0,2 y el 3 periódico. Ahora que conocemos los decimales semiperiódicos, veamos cómo podemos escribir este decimal como una fracción. Para esto debemos hacer los siguientes pasos. En el numerador vamos a anotar el número sin la coma y le vamos a restar el o los números que estén antes del periodo. En el denominador vamos a colocar tanto 9 como números tengamos en el periodo y tantos ceros como cifras tengamos en el anteperiodo. Y finalmente, al igual que en los casos anteriores, si se puede simplificar, debemos siempre simplificar al máximo. Veamos entonces los siguientes ejemplos. Ejemplo A. Si nos damos cuenta, en este ejemplo solamente tenemos el 6 que pertenece al periodo, pero este 34 pertenece al anteperiodo, porque está después de la coma, pero antes del periodo. Veamos entonces cómo va a quedar esta fracción. Va a quedar 2346, que es el número completo sin considerar la coma y sin considerar el periodo, menos todo lo que no está en el periodo, que sería 234. En la parte del denominador va a quedar tanto 9 como números haya debajo del periodo. Solamente tenemos un número debajo del periodo, por lo tanto vamos a tener un solo 9. Y tantos ceros como números tengamos en el anteperiodo. En este caso, como tenemos 2, vamos a agregar los 2 ceros. Ahora realizamos la resta que tenemos en el numerador y obtendremos 2112 partido 900. Pero ambos números son de la tabla del 12, por lo tanto debemos simplificar por 12, tanto numerador como denominador. De esta manera el numerador me va a quedar 12 por 176 y en el denominador me va a quedar 12 por 75. Vamos a eliminar lo que se repite tanto en numerador como en el denominador, quedándome finalmente 176 partido en 75. Y esta fracción es la que corresponde al número decimal que tenemos en este ejercicio. Veamos entonces ahora el ejemplo B. En este caso tenemos dos números que están dentro del periodo y solamente un número que está en el anteperiodo. Veamos cómo va a quedar esta fracción. En el numerador va a quedar 4856, que sería el número sin el periodo y sin la coma, menos lo que está fuera del periodo, que sería 48. Partido por tanto 9 como números tenga el periodo. En este caso tenemos dos números dentro del periodo, por lo tanto vamos a tener 2 9. Y tantos ceros como números en el anteperiodo tengamos. En este caso solamente tenemos un número en el anteperiodo, por lo tanto simplemente vamos a anotar un solo cero. Veamos entonces cómo va a ir quedando nuestro numerador al realizar esta resta. En nuestro numerador nos va a quedar 4808 y en nuestro denominador nos va a quedar 990. Pero ambos números son divisibles por 2 porque ambos números pertenecen a la tabla del 2. De esta manera, 4808 nos queda 2 por 2404 y 990 nos va a quedar 2 por 495. Simplificamos los dos que tenemos en el numerador y en el denominador y nos va a quedar finalmente 2404 partido en 495. Y esta fracción es la que pertenece al número decimal que teníamos como ejercicio. Finalmente, chicos, vamos a aplicar los contenidos vistos. En el primer ítem deben escribir como fracción los siguientes números decimales. Y en el segundo ítem deben identificar qué tipo de decimal son las siguientes fracciones. Y como no podía ser de otra manera, deben realizar los siguientes problemas en contexto que tenemos, en donde deben escribir el resultado como número decimal, como una fracción y si es posible como un número mixto.